Esta vida es una vida de retos. Algunos son fáciles, otros son difíciles, pero no son imposibles con la ayuda de Dios. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, téngalo por seguro que por más difícil que sea, podemos sacar bendición de cada uno de ellos. Claro que cualquiera que es difícil, a veces lo consideramos que es muy imposible de vencerlo. Pero déjame platicarte un poquitito de algunos retos que tenemos en nuestras vidas que son fáciles. La semana pasada, pues como a las 2:30 de la mañana, yo inicié un reto. El reto que tenía por delante es ser el primero en recibir consulta para mi esposa en el Seguro Social. Ya había ido unos 2 o 10 días más o menos atrás también a tener otra cita para con ella. Pero sucede que según yo me fui temprano la vez anterior o posterior. Y bueno, dije, creo que no hay nadie. Llegué como a las 3:15 de la mañana o 3:30 de la mañana a esperar para que abran a las 6, dejar nuestra tarjeta y esperar la consulta hasta las 8 de la mañana. Y cuando llegué, vi solo aquello, me bajé del carro y vi que una persona venía caminando por la banqueta y dije, ahí viene uno y creo que es el primero. Y yo empecé a acelerar el paso y dije, no vaya a ser que vaya al mismo consultorio el que yo voy a ir. Y bueno, me apené y como no puedo caminar muy a prisa, entonces pues ya me porté un poquitito más decente. Y me fui ya tranquilo, ya llegó él, digo, como en las carreras de caballo me ganó por una nariz. Llegó él, llegué yo y le pregunté qué consultorio va y me dijo al 5. Dije, ay, gracias, yo también voy al 5. Entonces yo soy el número 2. Me ganó el primer lugar. Y así pasó. Yo había orado en el trayecto mientras él llegaba a apartar también su cita. Yo dije, Señor, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primero. Y bueno, te lo pido en el nombre de Jesús. Pues sí pasó, fui el segundo. Entonces ya vine por Guti, la preparé, nos fuimos temprano. Es decir, aquí salimos a las 7 para llegar a 7:30 mientras la bajo y todo. La consulta empieza a las 8, pero la secretaria llega tantito antes y nos empieza a llamar para el peso, para la edad y todas esas cosas que solicitan ahí de información los médicos. Y entonces, en esa ocasión posterior, pues ya llegué, acomodé a Guti y me dice la secretaria, bueno, en esa ocasión no me dijo nada, déjame decirte. Entonces empezó a nombró la primera persona y no apareció la primera persona. Y entonces llamó a Guti, a mi esposa Agustina Núñez. Entonces yo me levanté juntamente con ella y entramos al médico y fuimos los primeros. Gracias a Dios. ¿Qué pasó con la otra persona? Yo oré, Señor, ojalá y esté bien su paciente. No sé qué pasó, qué hiciste, pero me concediste el deseo de nuestro corazón de ser el primero. Entonces tenemos retos, tenemos fáciles algunos, otros son difíciles. Pues en días pasados, en el transcurso de la semana, pues me tocó ir otra vez a consulta o a apartar lugar. Y yo dije, ahora sí voy a levantarme más temprano. Y desperté con eso de las 2. En total llegué ahí como cerca de las 3 de la mañana. No había nadie, solamente por allá una persona de esos, pensé yo, de esos indigentes que se van a dormir, a refugiar por allí. Pero me fui preparado porque son varias horas. Esta vez ya me llevé por ahí algo para tender un tapete y bien abrigadito. Me hizo falta una almohada. Ya dije, para la siguiente voy a traer mi almohada. Y la tenía, pensaba llevársela, pero es con la que Guti ahí abraza al gatito, se abraza con ella, la usa. Y me dio pena despertarle.
Entonces, pues me fui y vi ahí a alguien, y el que estaba ahí debajo del techadito, ahí en el escondidito, algo así muy privadito, me dijo, ¿viene a consulta? Sí. Y le pregunté, ¿usted a qué consultorio viene? Me dice, al 6. Gracias, yo vengo el 5. Entonces, mientras no llegó otro del 5, yo estuve despierto. Cuando ya llegó otro, ¿quién va al 5? Yo dije, yo voy al 5. Entonces soy el 2. Si es usted el 2. Entonces ya reposé y me quedé medio dormido. ¿Por qué? Porque ahora el otro tenía que defender su lugar. Yo ya tenía mi lugar, el número 1. Y bueno, ya como eso de las 6 de la mañana abre la puerta y entonces pues la gente, otros llegan como en un principio yo ignorantes, llegan y topan con la puerta, que nunca han ido a consulta. Y luego nos ve ahí a todos sentados, no han abierto y ya se le dice, ¿a qué consulta? Se le informa, ¿no? Lo que todos hemos pasado por primera vez ahí, cómo ir a consultar al médico. Entonces, pues hay retos fáciles, retos difíciles. Dios es Dios de retos. Yo quiero que esto te lo grabes en tu corazón. Y cada uno de nosotros sabemos que hemos pasado por retos, pero siempre, mientras estemos en esta vida que no es perfecta, la perfecta es la que sigue, y allí sí no habrá más llanto, no habrá más dolor. Pero esta es una serie de retos que nos encontramos. Todas las personas, unos niños al ir a la escuela, otros al hacer ciertas tareas, en fin. Pero escucha lo que dice aquí el Evangelio de San Juan. Si tú me acompañas, es el capítulo 6, el versículo 1. Y voy a leer del 1 al 7 para que tengamos una visión de lo que estaba pasando allí en este momento. Nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 6. Después de esto, el versículo 1, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Era una gran multitud, nos dice la Escritura. Ahora, yo no sé a veces nosotros qué imaginamos una multitud. Pues a veces hay un grupo de personas, muchas personas, hay una multitud, pero hay una gran multitud. Es decir, ya muchas multitudes unidas, juntas. Hay, bueno, en un mismo espacio, en un mismo lugar, y ahí estaban en ese lugar, al presente estaba el Señor Jesucristo, es decir, al frente, y le seguía esta multitud por una razón, por las señales que él hacía. Ahora, Jesús hacía señales y milagros. Ahora, Dios es Dios de señales y de milagros. Y las señales y los milagros que el Señor hacía nos las ha heredado a nosotros, sus hijos. Entonces Dios es un Dios de señales, es un Dios de lejos. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Estaba enseñando a la multitud y le seguían. Yo quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Marcos, es el capítulo 16. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, hay estas palabras que usted y yo podemos leer con mucha claridad, que vienen de parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya había muerto, lo habían sepultado y había resucitado. Y había platicado, conversado con sus discípulos 40 días. Después de haber resucitado 40 días, estuvo con ellos
pues repitiéndoles sus enseñanzas y además obrando también maravillas y milagros. Pero aquí en Marcos capítulo 16, el versículo 15, él dice estas palabras: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la instrucción de cada uno de los discípulos de Jesús, de los hijos de Dios. Si usted es discípulo de Jesús, pues lógico, tiene o tenemos que seguir a Jesús. Los discípulos siguen a su maestro. En este caso es Jesús. Y aquí nos dice esto, lo que el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lógico que los discípulos, los 12 y los 120 los 500 que se encontraban congregados en el monte de los Olivos, donde fue levantado el Señor Jesucristo, pues lógicamente ninguno de ellos podía llegar hasta el otro extremo del mundo, pero lo estaba enseñando para que ellos a sus discípulos les enseñaran a extender el reino. Lógicamente que el Señor no te lo dice a ti completamente. Ojalá pudieras ir y enseñar el evangelio a todo el mundo. Pero esto nos indica que tenemos que salir de casa y hablarles a otros de la gracia, de la misericordia de Dios, de cómo Él perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y nos reconcilia con Dios y nos sienta en lugares celestiales juntamente con Él, para en el día en que nosotros partamos de ese lugar, estemos allí. El Señor Jesús cierto día dijo a sus discípulos, punto a ser crucificado, dice: les necesito ir a la casa del Padre y ahí voy a prepararles moradas para que donde yo esté, ustedes estén. Entonces el Señor se nos adelantó para preparar moradas. No iba a edificar ladrillo tras ladrillo, sino para hermosear cada habitación donde usted y yo vayamos a habitar ahí la presencia de Dios. Ahora, todo esto depende de qué tanto hermoso o qué tanta belleza habrá en tu casa, en el hogar. Esto depende de cada uno de nosotros, porque el Señor nos dijo: no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y esos tesoros, pues es precisamente la obra que tú y yo hacemos, no porque se nos, para alcanzar el perdón de pecados. No, los pecados ya están pagados, ya están satisfechos. No hay nada que hacer más, ni quitarle tampoco. La obra de Jesús es perfecta. Basta arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, pedirle que venga en nuestra vida, y entonces viene el Espíritu Santo y nos da el poder y la gracia para vencer todas esas dificultades o esos pecados en los cuales estábamos metidos. Nunca vamos a ser perfectos, pero hay perdón para cualquier pecado que usted o yo cometamos. Aquí está en la Escritura. Entonces Él les dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es que si usted sale de casa y va a la esquina o a la vuelta de la esquina, usted está cumpliendo este mandamiento, o va con su compadre, con su amigo, con su compañero de trabajo. Usted le habla a alguien, usted está participando de ir al mundo, porque el mundo es fuera de lo que usted normalmente ahí es exclusivo para usted. Y en el versículo 16 escucha esta bendición que Dios tiene para cada uno que cree, para cada uno que obedece, en ir a enseñar las buenas nuevas, que Jesús ya murió por nuestros pecados, que ya resucitó y que está sentado, y que bueno, tú ya lo conoces. Pero lo más importante que usted y yo tenemos que hacer es decirles: pero es que alguien dice: es que yo no sé casi nada de la Biblia. Sí, para ser uno primerizo, pues lógico, pero esto pues no es, digamos, un pretexto para los que ya tenemos mucho tiempo decir: no sé nada de la Biblia.
porque de una o de otra manera, pues empezamos, si estamos enamorados, pues vamos a leer las cartas de nuestro Señor, de nuestro amado. Y Él dice que esto es para usted: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto nos dice muchas cosas, simple y sencillamente, a grandes rasgos: el que creyere y fuere bautizado, analícelo, el que será salvo, es decir, está perdonado, va al cielo, no va al infierno. Mas el que no creyere, es decir, la condición aquí básica es creer o no creer. Está exceptuado el bautismo, porque hay personas que no se pueden bautizar, como el ladrón que estaba a un lado de Jesucristo, que se arrepintió, pero no lo llevaron a que se bautizara. ¿Me entiende usted? Entonces, el arrepentimiento le valió, que es lo principal, es lo que nos vale. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a ese hombre que estaba arrepentido, que era un ladrón, que era un truán, que era un todo lo que tú pienses. Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A las cuántas horas falleció? No sé, pero ese mismo día murió. Ese mismo día él estuvo en el paraíso, después de que su cuerpo había sido dañado, lastimado, de la misma manera o casi semejante al Señor Jesucristo. Ese ladrón inmediatamente fue para allá, no fue al lugar de tormento. Pero escucha el versículo 17: estas señales seguirán a los que creen. La palabra seguir hay que considerarlo. No van por delante, bien, nos siguen. Estas señales nos siguen. Cuando usted va y anuncia las buenas nuevas, le da el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Cómo lo sacó de la borrachera, del adulterio, de la fornicación, del engaño, de lo que usted quiera. ¿Ve? A mí me ha sacado de un montón de embrollos, me ha limpiado y me ha ayudado para que yo ya no regrese al robo, para que ya no regrese al adulterio, para que ya deje de mentir. Me ha ayudado, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le amo. Ahora, fíjate bien: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que fue algo de lo que hicimos hoy aquí en esta mañana. Entonces, Dios es Dios de señales. Y aquí tenemos instrucciones muy claras, básicas, para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice: las señales les van a seguir. Yo he visto muchas señales, muchas señales. Te voy a decir por qué: porque me gusta salir a hablarles a otras personas de la gracia y de la misericordia de Dios. Y donde me da la oportunidad del Señor, yo le hablo de la gracia y de la misericordia del Señor. Ahora, si te hablo de pueblos, te voy a decir algunos pueblos, los cuales juntamente con mi esposa y salimos. Te lo voy a decir rápidamente, los anoté porque luego se me olvida. En Colima, en Tecomán, fueron los primeros. Y después de que yo había aceptado el reto de salir, de creer en Él y ver los milagros en Villa de Álvarez, en Colima, en Gala, en Madrid, en Armería, en Santiago, en Cuyutlán, Cerro de Ortega, Coahuayana, Islahuacán, Piguamo, Caleras, El Grullo, Los Asmoles, Tecolapa, Altamira, Tamaulipas, Sulama, Veracruz, y en muchos lugares de este municipio. Ahora te estoy hablando, fíjate bien, estoy hablando de lugares que fuimos y establecimos un tiempo de enseñanza con las personas que ahí nos recibieron. En el tiempo, algunos ya no nos recibieron, pero de que establecimos un día de ir a enseñar y compartir la palabra, son estos. Y digo, no, ahí estuvimos compartiendo, pero no en todos pudimos establecer. Pero hoy, después de mucho tiempo, estamos viendo cómo el fruto de la semilla que sembramos, plantamos en aquellos días, está dando, está produciendo. Algunos más, algunos menos. En la semana pasada, aquellos que te había hablado, hermanos del Grullo, bueno, pues
ya tuvieron otra vez contacto conmigo. Ellos, el matrimonio está en los Estados Unidos. Y cosa rara, el esposo, el que nos recibía allá generalmente, Arturo, me llamó la semana pasada y me dijo, ¿sabes quién soy? No, pero si me lo dices, sí sé quién eres. Y él me dijo, pues soy Arturo. Oh, ahora sí ya sé quién eres, ya me dijiste el nombre. Y empecé a platicar. Dice, mira, no quiero, después de los saludos, quiero hablarte claro, un buen rato. Estoy en mi tiempo de comida, descanso, porque en el trabajo no nos permiten, bla, 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 bla. Okay. Sí, yo soy todo oídos. Tú dime, y nomás te voy a contestar, o no, para que sepas que aquí estoy, que no me he dormido. Y algo así. Empezó. Y a veces sí, yo tenía que hacer algunas correcciones de algo que él estaba diciéndome y que yo no lo veía adecuado, correcto. Observaciones que yo tengo que hacer. Entonces, al final de todo, el sistema nos cortó, porque yo no sé si ya teníamos una media hora o una hora, y el sistema nos dijo, deposítenle más monedas, échenle más 20. Y bueno, la cosa es que se cortó, y yo dije, ay, por un lado, qué bueno. ¿Por qué? Porque tenía que atender a mi esposa estaba pendiente de algo que yo debería de atender. Y bueno, te digo esto porque la enseñanza, el hecho de que hubiéramos estado en este lugar del grullo, fue hace 30 o 35 años quizás, tal vez menos, no sé. Y hasta ahora estamos viendo el fruto. Salimos de ahí, no entiendo el por qué, pero cierto día nos dijeron, pues mira, nosotros pues ya queremos por nosotros mismos. Amablemente nos dijeron, ya no vengan. Muy bien, ¿verdad? Y estaban en su derecho. Entonces nos vinimos, cerramos nuestro piquito y hasta ahí. Nosotros hicimos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Ahora el resto lo está haciendo Dios. En conclusión, este hombre, este hermano Arturo dijo, ya el Señor me dijo que me vaya al grullo y que empiece una iglesia. Pues adelante. Adelante, adelante. Entonces la semilla la plantas ahorita, el milagro lo ves después del crecimiento. Pero en estos lugares y en los viajes que hicimos, los 2 viajes que hicimos al Amazonas, pudimos ver muchos milagros, muchos milagros. En el primero no me acompañó mi esposa, en el segundo ya se animó y vimos muchos milagros. La razón es porque estábamos hablando las buenas nuevas y los milagros siguen cuando usted anuncia las buenas nuevas. Cierta persona vinieron aquí a hacer eso del INEGI, y bueno, dice, ay, aquí se respira una paz, aquí se siente bonito, como para quedarnos. Quédense. Le dije, esa habitación que está ahí arriba está desocupada, se la rento. Y luego digo, no, pues tenemos que salir. Bueno, sí, aquí hay un poco de paz. Le digo, porque mire, aquí ya hemos dejado afuera las mentiras, hemos dejado aquí eso, afuera, y hemos pedido que Jesús sea nuestro Señor. Por eso quizás usted siente la paz. Entonces, eso fluye cuando usted y yo te dice alguien, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Te veo diferente. ¿Te peinaste? No, sigo de greñudo. Entonces, ¿qué algo hay en tu vida? Los milagros, entonces, sí hubo momentos difíciles. Algunas veces, no te digo que tú vas y te abren los brazos y te dicen, ven, ay, qué bueno que estás aquí. No. Mira, hay peligros, a veces hasta de muerte. Muchas veces nosotros como familia fuimos amenazados de muertes. Siempre nos libró el Señor. Como grupo también por el estado de Michoacán, también en una ocasión que estuvimos ahí, fuimos amenazados de muerte. Y no solamente amenazados, intentaron dañar al grupo que estábamos ahí, que éramos, no sé si como 20. ¿Cuántos éramos, Agustín? 25 más o menos. Y familias, pero el Señor nos libró. No estamos en pueblo, estamos hablando del cerro, estamos hablando de la intemperie, hablándoles, pues tú sabes qué es lo que siembran por ahí a la mayoría de las personas, pero nosotros fuimos y el Señor nos libró con todo y las amenazas. El Señor cumple su palabra, el Señor siempre ha sido y es fiel.
En Evangelio San Juan capítulo 6, donde estamos, en el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esta es una pregunta, ¿verdad?, que inquietó a uno de sus discípulos. Y la razón era, como nos dice aquí la Escritura, era para probarle. Dios nos mete en situaciones difíciles para probarnos. Y en la Escritura vas a encontrar todas las personas que ahí pasan y son enunciadas, fueron probadas. Usted será probado. Si usted dice: a mí nunca me ha probado el Señor, bueno, Dios le va a probar, si es que usted nunca ha sentido que ha sido probado por Dios. Pero en la Biblia nosotros podemos encontrar al hombre de la fe. La Biblia le llama el hombre de la fe a Abraham. Y esta historia la encuentra en el libro de Génesis. El capítulo es el 22. Cierto día, después de que el padre Abraham había esperado juntamente con su esposa, que era estéril, un niño, vino Dios a su encuentro, no se encarnó, se hizo visible Jesucristo juntamente con 2 ángeles. Viene a la casa o la cabaña o a la ramada de Abraham y le dice: dentro de un tiempo tu esposa va a tener un hijo. Y pues la mujer pues estaba oyendo, ¿verdad? Porque las mujeres no tenían que meterse en la plática de los varones. Y escuchó, y después ella comentaba y decía: ¿cómo una mujer que ya no, pues ya se la había, ya estaba a la menopausia ahí, ya no podía tener bebés, había sido estéril toda su vida? Y entonces pues se rió. Por eso al hijo le pusieron risa. ¿Por qué? Porque después de esperar 20 años aproximadamente, llegó el hijo. Y cuando el hijo ya estaba madurito, cuando Abraham pues lo abrazaba, su esposa Sara también, pues el único hijo, te puedes imaginar. Y esto es un símbolo de que lo que iba a pasar en el futuro. Bueno, viene una voz del cielo y le dice: Abraham, sí, Señor, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Quiero decirte, cuando Dios te pruebe, te va a probar con lo que tú amas. ¿Entiendes? Sea lo que sea, pero lo que está ahí en tu corazón como número 1, ahí te va a probar Dios. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu dinero, tu trabajo, tu hijo, yo no sé qué. En mí, en varias cosas. Una de las primeras fue que dejara el trabajo, por lo menos. Después, que dejara mi casa, es decir, mi lugar de residencia. Y así el Señor siempre, lo que ve que más amo, me dice: ahí quiero eso. Entonces, espera en el Señor. ¿Por qué? Porque siempre Dios obra un milagro. Por eso después los evangelistas pudieron decir, ¿verdad? Y los mensajeros de Dios: no, Dios puede levantar hijos a Abraham aún debajo de las piedras, los puede hacer. O sea, no hay nada imposible para Dios. Entonces, eso tenemos que entender, que vamos a ser probados, y debe de ser una prueba, ¿verdad?, que requiere sacrificio y sufrimiento. Cuando vino la mortandad sobre el pueblo de Dios por el pecado del rey David, ya la mortandad se había dado porque Dios le había dado a escoger, que escogiera entre 3 formas de ser probado, de ser corregido, y le mencionó 3. Una de ellas, pues vino la mortandad, y cuando estaba la mortandad, Dios le avisó, el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dijo: haz un sacrificio, haz un sacrificio.
Y entonces él sabía lo que era hacer un sacrificio. Y le dijo, ¿dónde? ¿Dónde está el templo de Salomón de Jerusalén ahorita? Y le llamó la era de Arauno, creo que sea, algo así se llama. Y fue y mandó y le dijo, oye, yo necesito la era para un sacrificio, para que se detenga la mortandad. Dijo, señor rey, ahí está la era, tómela, es suya. Y también los bueyes para el sacrificio. Y aquí está también la madera para que se haga el sacrificio completo. Y dijo, no, dime cuánto cuesta. No, 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 yo te la regalo, yo se la regalo, señor, su majestad. Como le he dicho, yo no voy a ofrecer. Predestinado aún a ser bendecido y ser de bendición. Pero a lo que voy, el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Usted ha sido llamado y todas las cosas que le sucedan en su vida, que por más amargas que le parezcan, van a ser para bien. Aunque ande usted caminando por caminos torcidos,
Porque es la primera cosa que el Señor hace: disciplinar, corregir, y la corrección duele. Si quieres checar, vete al libro de los Hebreos. Ahí nos dice que Dios al que ama, disciplina. Si no te disciplina, no eres su hijo, no te ama. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. A los que son hijos del diablo, pues después tendrán que rendirle cuentas de una manera muy diferente a Dios. Ahora, fíjate que el momento en que usted y yo estamos viviendo es para que ya dejemos de jugar. Porque en el versículo 19, escuche usted, esto parece increíble, pero aquí está. Voy a leer desde el 18 para que se entienda mejor. Porque el anhelo, pero pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, escúchame lo que dice Dios, el anhelo ardiente de la creación, todo lo criado está pasando por esta situación hoy y tiempos pasados, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma está esperando que usted como hijo sea manifestado en todo lugar como hijo de Dios. Usted y yo ahorita somos una basura. Usted y yo ahorita nadie nos pela. Usted y yo no somos más que un estorbo. Somos los que causamos, somos la aguja en el costado de alguien, quizás de su familia. Pero ¿sabe qué? Lo que dice la misma creación, gime esperando la adopción, es decir, la adopción total, cuando usted tenga un cuerpo nuevo. La Biblia nos dice que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y eso es maravilloso. Entonces, pues tenemos nosotros que entender que vamos a ser probados y Él nos va a retar. Aquí en el Evangelio de San Juan, donde estamos en el capítulo 6, tuvo esta situación difícil Felipe. Felipe, en el versículo 7, dice, respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Porque la pregunta o la orden, la instrucción fue para los discípulos que les dieran de comer. Ahora, era una gran multitud, a tal grado que Felipe dice 200 denarios. Un denario es más o menos como $1 hoy en nuestros días, o un salario del jornalero en aquellos tiempos. Entonces 200 jornales no alcanzarían. ¿Cuánto te alcanza a ti el salario del día? Si fuera salario mínimo, ¿para qué te alcanzaría para mucho en tu casa? Pues tú dices, pues no alcanza, menos para alimentar a esta multitud. Y esto le preocupó a Felipe. Pero yo creo que ahí estaba parando la oreja Andrés, hermano de Simón Pedro, porque ¿qué dijo el Señor? Pues que les demos de comer a esta multitud. Son muchos, pero también él se había dado cuenta algo que había ahí cerquititas. Dice uno de los discípulos, el versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Bueno, 200 denarios no iban a bastar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente la cantidad de las personas que estaban allí. Si vienes al versículo 11, podemos nosotros encontrar la cantidad. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos que estaban recostados así mismo, los peces, no está ahí. El versículo 10, aquí, la orden de Jesús. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones ya es una gran multitud. Para mí es una gran multitud. Pero fíjate bien,
escucha esto. Piensa en los 5,000 varones. No estaban contados los niños, porque los niños no se cuentan. Ahí en ese lugar, en ese tiempo, ni los niños ni las mujeres contaban. Si checas tú la escritura, te vas a checar esto. A menos de que fuera algo especial, Jesús vino a renovar, vino a corregir toda esa serie de anomalías. Bueno, eran 5,000 varones, como 5,000 varones más niños. ¿Cuántos niños usted puede calcular que hubiera habido allí? Bueno, si usted se dio cuenta hoy cuántos niños salieron de aquí, ¿verdad? Pues salen casi más de los que estamos aquí sentados. Entonces, niños siempre invitan a una fiesta, una piñata. Hay muchos niños. Niños hay por montones, para decirlo de una manera solamente numerosa, ¿no? Muchos niños. Ahora también, fíjate bien, además de los niños, mujeres. Generalmente a cada culto van más mujeres. Si volteas para tu lado y para tu izquierda, para atrás, observa, ponte de pie, veo más mujeres que hombres. El marido no quiso venir. El hijo mayor, ¿yo qué voy a hacer allí? Pues nomás lo entretienen a uno y se cansa uno. Ya se hace las predicaciones muy largas. Y bueno, uno hasta se duerme. Bueno, pues duérmete, no hay problema. Alguien más quedará escuchar. Entonces, imagínense, 5,000 varones, niños y mujeres. Bueno, esto era un reto para asustarse. ¿Cuánto le calculas? A ver, alguien levante la mano. Échale un cálculo. ¿Alguien valiente? Nadie, ningún valiente, no hay ningún varón. No hay varones aquí. Bueno, ¿alguna mujer que levante su mano? Allá, sí. ¿Cuántos, Efren? ¿Cuántos? ¿Por todos? No, eran 5,000 varones. Entonces 9,000. Como 15,000. ¿Quién da más? ¿Cuántos? No, todos, estábamos hablando de, pues les iban a dar todos a comer. Pues yo le calculo que como 20,000. Como 20. Bueno, pues no hay que ser tan agarrados. Vamos a darle de comer a los 20,000. Ese era el reto. Ahora, ese es el reto que Dios te pone a ti, me pone a mí. En diferentes lugares. En salir a compartir, en ver los milagros, en decirle a la gente que a veces te va a dar la oportunidad, Señor, de que tengas que compartir lo que tienes en casa. Bueno, nosotros hemos visto milagros en multiplicación de alimentos en diferentes veces. Cuando vivíamos en Colima nos visitaban muchos misioneros y cuando nos llegaban de sorpresa y a veces eran varios, y Dios siempre multiplicaba la leche, multiplicaba aquello, y a veces que como familia no teníamos nada porque llegamos a no tener nada, entonces el Señor enviaba a un cuervo y nos traía ahí un plato de birria o de barbacoa. Sí, aquí es. Cierto día, mamá dijo, hijo, andaba allá en el mercado y llevaba su canasta. Usted usaba canasta y andaba por ahí comprando lo que necesito para casa. Y el Señor me dijo, llévale a tus hijos. Y pues, sí, mamá, aquí es, pásale. Aquí es donde tienes que traer lo que te digo el Señor. Milagros. Si tú tienes todo, pues ¿para qué quieres a Dios? ¿Verdad? Todo lo puedes tú. Entonces, está bien que lo puedas todo, pero cierto día Dios te va a tocar algo, así como Job. Algo. Para probarte, para fortalecerte, para ver que Él está todavía allí y que te ama, que te quiere a ti, no lo que tienes. Yo cada día le pregunto al Señor, cada vez que estoy en oración, le digo, Señor, ¿quieres decirme algo? Y el Señor me dice, vas a ver maravillas, vas a ver cosas hermosas, tú las estás viendo ya y vas a ver más. Sí, Señor, yo estoy esperando cosas maravillosas que tú estás haciendo y haces milagros, pero mientras, pues sí.
pues vienen las tribulaciones y hay que echarle las ganas, hay que echarle los kilos. No hay que rajarse, no hay que dar marcha atrás. Solamente, como dicen, pasos para atrás solamente para agarrar vuelo. Entonces hay un reto y hay que prepararnos cada día en el reto que el Señor nos está poniendo. Bueno, yo quiero que tú me acompañes a un reto que yo encuentro aquí en el Evangelio de Marcos. El capítulo es el 12. En Marcos capítulo 12, el versículo es el 41. Aquí el Señor Jesucristo, creo que es este lugar, es la escritura, está enseñando a sus discípulos y está enseñando también a las personas que están ahí al frente. Ahora, esta mañana escuchemos esto, porque también es un reto para usted, es un reto para mí. Estando Jesús, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde estaba sentado el Señor Jesús? Frente al arca, al bote de la ofrenda. Si sabes eso, que el Señor está ahí, en el momento que te acercan el bote de la ofrenda. Esto nos enseña. Jesús es muy observador de todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Bueno, ahí estaba. Y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. ¡Oh, maravilloso! Ahora te voy a ser franco. Hay muchos predicadores que buscan a los ricos porque dan mucho. Yo nunca he buscado a los ricos, yo busco a las personas. Sean ricos, sean pobres. Les trato, creo que con el mismo cariño. Pienso yo, si es lo contrario, pues tú dime, yo soy rico y no me tratas como rico. Bueno, en fin, es solamente algo para desvariar un poquito. Bueno, estaba viendo como muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. La escritura aquí ha sido traducida diferente, pero está hablando de una pordiosera. ¿Tú has visto pordioseros por ahí? Quizás casi en cada semáforo vas a encontrar pordioseros. Algunos son verdaderos, otros son falsos, pero no pensemos en eso. Aquí vino una pordiosera. Echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Todos los ricos habían acumulado ahí una buena cantidad en la ofrenda, en el arca, pero esta viuda, fíjate bien, echó más que los muchos que habían echado mucho. ¿Por qué razón? Y estas son preguntas que uno se tiene que pensar y meditar, ¿verdad? Porque nos dice aquí la escritura, pues que la viuda, pues echó poco. Cuando llamó Jesús a sus discípulos, les hace esta enseñanza, les muestra por medio de esta figura esta enseñanza. De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso quizás no logramos entenderlo. ¿Por qué, según Dios, esta viuda que dio tan poquito, y por qué los demás pues no son considerados como dadores en abundancia? La conclusión es que los hombres tenemos una visión normal, una visión cortita. Y la visión normal es que el que tiene más, pues lógico, tiene que dar más, y por lo lógico, pues tiene que recibir mayor tributo. Entonces, el que tiene más,
pues debe de dar más, pero se le debe de reconsiderar que es más lo que da. Pero en la lógica de Dios, ¿verdad? No según el hombre, sino según Dios, ¿verdad? Lo anterior es anormal. Lo normal es la norma de Dios. La norma de Dios es que el que tiene menos, aunque de menos, es el que da más. Con otras palabras, para aclarar todo esto, depende qué es lo que das, qué es lo que te queda en la bolsa. A ver si se entiende así. Esta mujer no tenía más que esas monedas que puso, no se quedó con nada en la bolsa. Si yo doy más de lo que yo me quedo en la bolsa, dice el Señor, está bien. ¿Me explico? O sea, no rechaza absolutamente nada, solamente nos quiere enseñar lecciones que lo que es normal para nosotros, pues no es normal para Dios, no es la norma de Dios. Entonces, mientras con menos nos quedemos y damos más, ¿verdad? Entonces, esto es o somos los que damos más. Y esto es en toda área de nuestra vida, no solamente del dinero, pero es un ejemplo de tu tiempo, de tus capacidades, de lo que haces para Dios, que ocupas más que para lo que haces para ti mismo. Es solamente un ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia. Y te voy a mostrar otras cosas ilógicas para que puedas tener un poquito más de entendimiento de esto que creo que el Señor quiere que tú y yo sepamos. En Lucas capítulo 6, el versículo es el 27. Creo que todos lo sabemos y solamente voy a mencionar unas pocas palabras, el versículo 27, pero en el antetexto habla de lo mismo, el contexto también. Entonces, fíjate bien el 27, pero a vosotros los que oís, les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que te odian. Escuchas, tú dices, esto es ilógico. ¿Cómo me pides, Dios, que ame al que me odia? ¿Cómo quieres que yo lo ame? ¿Que no sabes lo que me ha hecho? Es ilógico. No es normativa del pensamiento del hombre. Pero esto es de Dios. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón que Jesús siempre traía puesto su pensamiento, porque es Dios. Amar al prójimo, nos dice, como a ti mismo, por lo menos como a ti mismo. Bendecid a los que te maldigan, aquellos que te mientan, a tu primogénita, no, tu primogénita. Bueno, el día de la madre, que ya se acerca. ¿Qué nos dice aquí? A los que te maldicen, ora por ellos, por aquellos que te levantan chismes. Ora. Orar. Orar. Clamar a Dios que los bendiga, que les ayude. Y tú me preguntas, ¿lo haces? Yo sí lo hago. Sí, quisiera hacer lo contrario, pero pues no. La instrucción es esta, ¿verdad? El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Mi papá tenía un cine ambulante. Un día llegamos a una población que normalmente íbamos cada semana. Y ahí, en un callejoncito de una casa prestada, un corralito, ahí donde había trancas por un lado y por otro, mi papá tenía un corazón muy bondadoso, muy hermoso. Entonces, pues el que le quería pagar la entrada al cinito, pues pagaba sus 50 centavos o su peso, otros se brincaban por allá, en fin, ¿verdad? Pero bueno, cierto día llegó el sacerdote del lugar y se le enfrentó a papá, fue hasta ahí, hasta la entrada, y no sé qué haya dicho, yo estaba bien chiquillo, y entonces sí, ahí hubo algo que el sacerdote vociferó a papá, asustándolo, iba en defensa del pueblo, y entonces le golpeó el sacerdote a papá, le dio una cachetada. ¿Sabes qué es lo que hizo mi papá? No se la regresó, le puso la otra.
le dijo, Padre, ahí está la otra. Por eso te digo, papá tenía un corazón muy lindo, muy lindo. Ah, sí, pero también nos daba nuestra pela cuando nos portábamos mal, ¿eh? Entonces es un reto que nosotros tenemos cada día. Esto es algo que el Señor tenemos que entender su norma. Voy a regresar al principio y ya casi voy a terminar porque creo que, bueno, no sé. Sí, me quedan 2, 3 minutos. Regreso al principio, es decir, al Evangelio de San Juan. El capítulo es el que habíamos visto. El capítulo 6, el versículo 1. Ok, regreso. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto Jesús subió al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Bueno, fíjate bien, las señales de Dios y las señales satánicas van a traer multitudes. Y tú dices, no te equivocaste, no. El diablo también hace señales. ¿Eh? Y señales también portentosas, porque es un imitador. No, solamente para que tengas una idea, cuando Jesús estaba por aquí y sus discípulos también decían, ¿qué señal nos muestras para saber que vienes de Dios? Baja fuego del cielo para saber por lo que Elías había hecho por instrucciones de Dios allá en el Monte Carmelo. Tú ya sabes, no tengo que explicarte esto, y si no lo sabes, pues vete ahí a estudiar. Bueno, es una exhortación aparte de esto. Entonces hay señales divinas y hay señales satánicas. Cierto día caminaba yo por la calle Ejido de aquí de Tecomán, casa por casa, yo solito, hablando, dejando literatura, y llegué a una casa y le empecé a hablar de la gracia, del amor del Señor, y la persona que me contestó, que era una jovencita, cuando yo le hablaba de los milagros de Dios, de Dios, me dijo, ¿de Dios o del diablo? Entonces fue ahí la primera vez que me di cuenta que el diablo también hace sus señales, sus milagros falsos, lógico. Bueno, entonces, fíjate bien, cuando predicamos y vemos milagros y maravillas, vamos a encontrar dos situaciones difíciles. Hoy es mejor, vamos a encontrar dos áreas donde nosotros podemos tomarlo conforme a la voluntad de Dios cuando se une la multitud o cuando suceda el problema de darle alimentarle a alguien, verlo como un problema, porque ahí Felipe vio la situación como un problema, pero ¿sabes cómo lo vio Jesús? Como una oportunidad. Entonces, cuando se junta la multitud o hay más de los que tú pensabas, ¿y de dónde les voy a dar de comer? ¿Cómo me los voy a llevar? No es problema, es una oportunidad. Cuando nosotros vamos al médico, son oportunidades, muchas oportunidades. Decimos, Señor, gracias. La última vez la reumatóloga que nos atiende es una doctora muy amable, muy atenta, pero es bastante seriecita. La última vez ya fue muy diferente con nosotros. Yo me sentí, me sentí agraciado, porque de paso por ahí por su consultorio nos dijo que la visitáramos para darnos unos resultados. Salió, nos pasó y nos dio el resultado, y cuando salimos ya nos despedimos, que Dios les bendiga, y algo, eso debes de hacerlo con tus hijos, con tus amados. Mira, así puso su mano sobre la mía. Yo sentí su afecto. ¿Lo entiendes? Dije, ya cambió. Tus hijos van a saber cuando los tocas. Yo sentí que no era
la misma persona que nos atendió la primera vez nos dio una reprimenda porque no llevábamos los análisis que nos había ordenado. Los perdimos o no sé qué cosa pasó con ello y nos dijo, yo siempre, entiéndame, me dijo, entiéndame, cada vez que venga a consulta conmigo yo le voy a dar unos estudios, una orden para que le hagan estudios, le hagan análisis. Sí, doctora, más o menos con ese tono, sí, doctora. Pues nos disciplinamos, ¿no? Nos disciplinamos, pero los ignorantes, pues así nos pasa, pero tenemos que aprender. Entonces, de ahí en adelante fui muy cuidadoso. Yo llego y le explico y le doy toda la cosa. Y procuramos ser amables, no groseros. El médico que visitamos en esta semana no lo cambiaron. No era el familiar. Y el familiar nos trata muy bien. Luego ya que pasamos, fuimos los primeros, gracias a Dios. Y nos dice el médico, ahora les cambiaron médico. Le dije, mire, doctor, todo médico es una bendición para nosotros los pacientes. Así es que usted, gracias por atendernos antes de cualquier otra. ¿Qué es así? Pues sí, tenemos que ser así. Uy, claro, ya me lo cambiaron. Empezamos a ladrar. Pues no, somos hijos de Dios, tenemos que cambiar, tenemos que luchar con ello. Entonces ahí había, ¿verdad?, un reto para ellos. Para uno era un problema, para los otros era una oportunidad. Termino con este testimonio. Un vendedor de calzado fue al Amazonas. Es figura de lo que te estoy diciendo porque yo he andado por allá, pero es ilustrativo. Y encontró que la mayoría de las personas no usaban calzado. Era un vendedor de calzado. Y entonces dijo, nadie usa calzado, guaraches, chanclas, nadie. Otros demás, la mayoría anda descalzo. Se regresó a su casa, a su tienda, a su negocio, pues desanimado. Fíjate bien, vio un problema. Pero después llegó otro al mismo lugar y dijo, ¡ay! Casi nadie usa calzado. Aquí es un buen mercado. Aquí es un buen lugar donde colocar todo el producto que yo traigo. ¿Qué es lo que vio? Una oportunidad. Entonces depende de usted, de mí, ¿qué vemos? ¿Problemas u oportunidades? A mí, yo te soy sincero, me cuesta un trabajo venir aquí. Es un reto fuerte para mí compartirte lo que te comparto. ¿Por qué? Porque tengo que pasar horas y horas orando. Tengo que pasar horas y horas estudiando. Horas. ¿Quieres saber horas? No es para presumir, para que te enteres. Para compartirte eso, calcúlale 8 o 10 horas de estudio. No más para que le calcules. Bueno, te voy a dar solamente un principio. Para la próxima semana, si todavía estoy aquí, si el Señor no me ha llevado, el propósito es que te voy a enseñar cómo Dios va a liberar o libera a los cautivos. Te voy a procurar enseñar cómo Dios libera a los ladrones. Vamos a ponernos de pie, nos despedimos, le damos toda la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Recuerda, el miércoles, hay células donde puedas reunirte los miércoles. Padre, a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, en el nombre de Jesús, recíbela, Padre. Con un aplauso te lo entregamos. Gracias por las personas que nos visitan. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a festejar el cumpleaños y nos vamos a comer a nuestra casa.